nueva. Una experiencia nueva de aprendizaje de verdad que muy agradable de siempre estar aquí con ustedes. Bueno, voy a empezar entonces a compartir pantalla para que empecemos a trabajar. Ya va. Ok. Ok. Bien, fíjense entonces que me corresponde empezar con este módulo. Si ven la presentación, ¿cierto? Que está corriendo. Chévere. Gracias. Sí, se ve bien. Gracias, Luqui. Y el resto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a comenzar con el módulo 6 de este diplomado. Por supuesto que todos los módulos son muy importantes porque cada uno de ellos nos va diciendo, nos va dando herramientas, nos va dando luces de cómo debemos actuar cuando estamos frente a un aula de clase. Puede ser un aula virtual o un aula física. Nos va diciendo a nosotros cuál es nuestro proceder, ¿sí? Entonces, este módulo 6, que es estrategias didácticas, va muy de la mano de lo que nosotros hemos o de lo que ustedes han venido trabajando en los anteriores módulos, ¿sí? Para mí, el módulo 6, 7, por supuesto el 5, son cruciales en el momento de dar la clase, porque los otros nos están dando herramientas, pero estos nos van a dar también, o nos van a abrir un poco la visión de cómo actuar ante nuestros estudiantes, cómo debemos enseñarlos, cómo hacer o motivarlos o fomentar o activar ese aprendizaje en nuestros estudiantes, cómo evaluarlos y por supuesto el 8, cómo activar estos recursos didácticos tecnológicos para que sea propicio el aprendizaje. Entonces, sin más que decirle, vamos a comenzar este módulo 6, que es las estrategias didácticas. Para comenzar, a mí me gusta un poco ponerlos en este contexto, ¿no? ¿Qué es educar? ¿Qué es para mí enseñar? Yo siempre digo que educar es un acto de amor. Lo he dicho las veces que voy a dar clases. Porque educar, y sobre todo en este país, es un acto de vocación. Es vocación pura. El que le gusta enseñar es porque quiere darle a ese otro parte de lo que nosotros somos. Yo siempre digo que es una donación que nosotros damos a nuestros estudiantes. Donamos nuestro tiempo, donamos nuestro saber, donamos nuestro ser. Es por eso que es un acto de amor. Nosotros queremos que nuestros estudiantes abran los ojos a esa realidad. Que tienen un conocimiento, sí, pero nosotros vamos a hacer que se potencie ese conocimiento para que lo pueda aplicar, para que lo pueda desarrollar, para que pueda ser como los 4 pilares de la educación, para que pueda ser, para que pueda convivir, para que pueda hacer. ¿Ok? Entonces es importantísimo que nosotros definamos lo que es educar, como ese acto en el que yo le doy a ese otro parte de mi ser, pero que ese otro también es recíproco en esa relación de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, al definir qué es educar, nosotros también tenemos que mirar varios aspectos, como se lo señalo yo aquí en la diapositiva. ¿A quién enseñamos? ¿Quién es ese otro a quien yo le voy a dar un poco de mí? ¿Es un niño? ¿Es un adulto? ¿Es un adolescente? ¿Cómo aprende esa persona? Si es un niño, yo tengo que enseñarlo pedagógicamente. Si es un adulto, yo trabajo andragógicamente, ¿sí? Porque no es la misma forma de aprender. El niño debe ser dirigido, el niño, el adolescente, mientras que el adulto se le da más espacio para que aprenda de forma autodidacta, ¿sí? Nosotros propiciamos el hacer. Entonces, hay que mirar un poco a quién se le enseña. ¿Cuáles las condiciones de ese quién?
No es lo mismo educar a un niño que está, o a un adulto que está en una universidad privada, a uno que está perdón, en una escuela pública o una escuela privada. No son las mismas condiciones. Entonces, hay que ver todo ese proceso integral de quién es ese otro al que vamos a enseñar. Además de saber a quién vamos a enseñar, también tenemos que saber para qué lo vamos a enseñar. ¿Lo vamos a enseñar para qué? Para que sea, para que conozca, para que haga, para que conviva. Como les decía al principio, ¿para qué le vamos a enseñar? Lo ideal es que cuando enseñamos a ese otro, es que ese otro sea útil a la sociedad, para que sea parte de una sociedad y busque el bien en general. Por supuesto, su bien particular, pero que ese bien particular lleve al beneficio de la comunidad. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cómo vamos a enseñar? Eso es parte de lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo enseñamos? ¿Qué estrategias didácticas vamos a implementar para poder enseñar? ¿Cómo vamos a hacer para que sea propicio el aprendizaje? ¿Qué forma o estilo de aprendizaje tiene nuestro estudiante? Entonces, es un poco lo que vamos a conversar hoy. ¿Cuándo le vamos a enseñar? ¿En qué momento el estudiante aprende? ¿Es una sesión que es para un momento o es para a lo largo del día o para que vaya aprendiendo por procesos y se logre una competencia final? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En qué momento? ¿Cuándo estamos haciendo ese proceso? ¿Sí? Y por último, ¿en qué contexto? Cuando hablamos de el contexto, hablamos de esa presencialidad, de esa semipresencialidad o de la virtualidad por completo. O sea, ¿qué contexto estamos trabajando? Estamos trabajando aulas virtuales, estamos trabajando un aula de clase presencial. Entonces, ¿qué herramientas voy a utilizar? ¿Qué recursos voy a tener en cuenta? ¿Qué elementos? ¿Qué estilo de aprendizaje? No puedo utilizar una estrategia y trasladarla idénticamente igual, ¿verdad? O idénticamente de un escenario físico a un escenario virtual. Hay que hacer adecuaciones a las herramientas, a las estrategias, a los recursos. Porque vuelvo y repito, no es lo mismo dar una clase de forma presencial a una virtual. ¿Cuántas horas voy a utilizar para explicar la clase? ¿Qué momentos tiene el estudiante para hacerlo? Para construir el aprendizaje. El estudiante que tengo es un profesional que requiere de unas horas específicas para construirlo. Bueno, todo eso hay que tenerlo en cuenta en el momento de educar. Por eso también les digo que educar es un acto de amor, no es una cosa improvisada. Cuando yo voy a formar, cuando yo voy a ayudar a ese otro, voy a acompañarlo en esa construcción del aprendizaje, no es algo que yo digo, hoy voy a dar clase y me paro de la clase, no. Hay todo un proceso de preparación, de estrategia, de planificación que yo como docente debo cumplir antes de llegar a mi clase, antes de llegar a mi clase. ¿Okay? Entonces, es importantísimo, vuelvo y repito, que ustedes conozcan esto. Ahora bien, una vez que ya he tenido estas ideas discutidas, voy a lo que hablamos hoy de nuestra realidad educativa. ¿Cuál es la realidad educativa que tenemos? Voy a tratar de poner todo esto por aquí para que lo vean. Fíjense que esta información que yo les estoy colocando aquí no es nueva. Ustedes me dirán, profe, pero ese Avirán, ese autor es muy viejo. Avirán dice que es del 2002. Fíjense que ya en el 2002 se hablaba de una reestructuración de escenarios alfabéticos, perdón, escenarios educativos que van en torno a la realidad educativa. Porque nuestra realidad hoy, por supuesto, han ocurrido otros avances, pero se ha venido viendo una transformación. Entonces, Avirán en ese momento decía que se iban a dar tres escenarios educativos en la actualidad. Un escenario de la alfabetización, un escenario reformista y un escenario holístico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que hemos venido viendo con las tecnologías. Fíjense que este primer escenario de alfabetización era cuando nosotros empezábamos a usar la computadora, que utilizábamos la computadora para ver qué era,
utilizábamos Word, Excel, empezábamos a incorporar algunos elementos tecnológicos en nuestra cotidianidad. Se utilizaba mucho la programación. Después viene un escenario reformista, que es el que incluye la tecnología, pero de lleno en los elementos educativos. Entonces ahí cuando ustedes empiezan a ver que hay software educativo, que hay plantillas como la de PowerPoint para dar clases, otros elementos que se incorporan más de lleno en como recurso o como herramienta en la educación. Pero hoy en día estamos viviendo de un escenario holístico, que es el que tenemos hoy, que es las comunidades virtuales de aprendizaje. Comunidades como estas, como las que ustedes están perteneciendo hoy, que desde la virtualidad nosotros aprendemos, compartimos, nos solidarizamos, construimos aprendizaje juntos, desde un escenario virtual. ¿Ok? Esto es un poco lo que viene, digamos, organizándose en la realidad educativa. Y después de la pandemia, pues mucho más. Después que arrancó la pandemia, la incorporación de las tecnologías fue máxima. Incluso yo pienso que no se va a ir por completo nunca. A pesar de que hay gente que es detractora de estos escenarios, siempre va a quedar algo. Va a quedar algo porque la tecnología nos ayuda mucho. No podemos dejarle todo a la tecnología, ¿cierto? Pero las tecnologías nos ayudan por lo menos a esto que tenemos hoy en día. Gente que está en su casa, que está enferma, no sé, que tiene un padecimiento, que está trabajando, pero que se puede conectar y escuchar una clase o ver la grabación posteriormente. Entonces, siempre la tecnología nos va a ayudar a ver eso. Ahora, frente a esta realidad, hay unas competencias nuevas que se dibujan en este escenario. Hoy en día ya no podemos hablar solamente de una educación que nos conlleva a memorizar. ¿Por qué? Porque la información está en el Internet. La información, cualquier cosa que usted busque está en Internet. Cualquier cosa que se le ocurre, búsquelo, googlelo y le va a aparecer. Ahora, ¿qué es importante? ¿Qué es importante? Incluso este tema de la inteligencia artificial. Me han estado diciendo que utilizan unas herramientas que le describes qué es lo que quiere y te lo va a sacar. Pero también me ocurrió que lo vi hace poco. Una persona le mandaron a hacer un resumen de un estudio y me dice, no sé cómo hacerlo. Ayúdame a hacer un resumen. Entonces yo más o menos estaba explicándole, no, listo, se metió en la inteligencia artificial, le pidió el resumen del trabajo y la inteligencia artificial le hizo el resumen del trabajo, es cierto, pero no es igual a un resumen de un trabajo de investigación porque tiene características distintas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la información está allí, pero nosotros tenemos que propiciar en nuestros estudiantes competencias distintas. ¿Cuáles son las competencias? Competencias que los ayuden a tomar decisiones, a buscar resolución creativa de problemas, a saber qué les sirve de lo que no les sirve, cómo conecta esa información que está en el Internet con lo que él realmente quiere. Cómo esa información que está en el Internet le va a ayudar a solventar un problema específico en el área o en la competencia en la que está consiguiendo la información. ¿Sí? Le da autonomía, tenemos que enseñarlo a que sea autónomo buscando la información, que se adapte a las nuevas realidades, porque esto va a seguir cambiando. De la inteligencia artificial no lo oíamos hacía, ¿qué? 1 año, 2 años, apenas escuchábamos por allí, nosotros en el campo educativo me refiero, y ya hoy en día, pues, en todas partes, casi todos los congresos educativos están hablando de inteligencia artificial. Es decir, que es una realidad que está aquí y tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes cómo hacerse de esa herramienta, no para que se copie y pegue y haga, no, es para que esa herramienta lo ayude a solventar algunas debilidades que tenga, a conectar el conocimiento que tiene con lo nuevo. ¿Okay? Entonces, es importante, ¿no? que los docentes veamos esa realidad. Esta herramienta nos da entonces
oportunidades de relación, de interacción, de pluralidad del pensamiento, de que nosotros podamos mostrarle al otro que no hay un conocimiento acabado, se los decía en este momento. Esto está cambiando, cambiando, cambiando. Nuestra realidad y sobre todo tecnológico, educativo, va avanzando es muy vertiginoso este cambio. Yo les decía a los estudiantes hace poco que el celular, si acaso del 90, ¿no? Yo recuerdo del 90, 90 y algo, que eran los teléfonos esos grandotes, lo que llamaban los bloques. Y hoy en día tenemos teléfonos que podíamos llamar a otra persona en otro país y verle la cara, o el caso que tenemos hoy en día. Que quizás 20 años, 30 años atrás, pensábamos que no era posible. ¿Ok? Entonces, ver cómo esas herramientas y esas oportunidades de relación el estudiante las puede utilizar para su beneficio. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué dice por aquí García Areti? Que también se los tengo aquí, que hay una sociedad del conocimiento, ¿verdad? Que dibuja un escenario que es preciso, en el que converjan todas las personas. La educación, la sociedad, la iglesia, todo, y que haga parte de la sociedad debe estar allí, para que puedan transformar ese conocimiento y que ese conocimiento se transforme en un todo conectado, que no está parcelado, que no está la información desconectada de ese universo en el que nosotros estamos. Y que todo conocimiento es válido, que todo conocimiento nos sirve, pero que es importante que lo conectemos y que sea válido para la época que estemos viviendo. Esa es la realidad que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces, esto también es importantísimo que lo tengamos en cuenta en el momento de hacer nuestras estrategias. Esto no es que lo estoy hablando porque me provoca, es porque para que ustedes vayan viendo que a la hora de educar al otro, tenemos que tener en cuenta todos estos elementos que he venido conversando con ustedes. Ahora bien, fíjense que tenemos por aquí a un individuo, como les acabo de decir, un individuo que está por aquí y que está en ese universo que es el Internet y que es la sociedad, en el cual él se ve chiquitico, que está y hay un universo grande que él quiere mirar y quiere descubrir. ¿Por dónde lo va a descubrir él, por medio de la educación. La educación le va a permitir ese proceso de sociabilización. Es decir, que este individuo que está aquí solito, él va a sociabilizar a través de la educación. ¿Por qué? Porque él va a un escenario académico, físico o virtual, en donde va a compartir con el otro, que son las competencias que también nos está hablando la UNESCO hoy. Ese compartir con ese otro que puede estar aquí en Venezuela, que puede estar en otro país o que puede estar en otro estado, que no está a mi lado, pero que está aportando una interacción conmigo para que yo construya el conocimiento. Para eso aparecen entonces los centros educativos, y estos centros educativos dibujan lo que son los planes de estudio, la currícula o el currículo, como lo nombran algunos también, los planes, los componentes didácticos para ejecutar la acción humana. La acción humana, porque los planes, todas las estrategias no se diseñan de la nada. Es el docente quien, a través de su hacer, ve cómo construir estos componentes didácticos. Ahora, en nuestro caso, estamos hablando específicamente de los entornos virtuales de aprendizaje. Estamos trabajando en el proceso de diplomado en docencia desde la virtualidad, desde entornos virtuales. Entonces, tenemos que en estos entornos virtuales aparece la praxis, que además de mi práctica docente, tengo que hacer una optimización de los recursos tecnológicos y evaluar proyectos que me permitan que el estudiante aprenda. Y todo esto confluye en algo que se denomina planificación educativa. ¿Ok? Planificación educativa.
Entonces, en esta planificación educativa hay un todo, como les estoy diciendo aquí, cultural y transdisciplinario. Cuando digo transdisciplinario es porque hay varias disciplinas, ¿sí? Puede ser la disciplina, las sociales, ciencia, tecnológica, todas las disciplinas que puedan confluir y que postulan una acción educativa y que está en una constante relación dialéctica, es decir, un diálogo, una relación discursiva entre el grupo de los que aprenden con los grupos de los que enseñan. Es decir, siempre yo voy en un ir y venir con mis estudiantes para hacer mi planificación educativa. ¿Ok? Que se construye en torno a todo lo que les he venido mencionando hasta el momento. Muy bien. Sigo adelante. Una vez que yo llego a la planificación educativa, que fue lo que les nombré anteriormente, vamos por lo que es la planificación del aprendizaje. Fíjense que lo que le hablé anteriormente es el macro de esto. El macro es lo que yo tengo que tomar en cuenta de cuál es la realidad educativa mundial actual, qué está pasando. Pero ahora voy a la planificación del aprendizaje, es decir, voy a planificar desde mi realidad concreta, mis estudiantes, mi aula de clase, mi universidad, ¿ok? Sí, la universidad, porque la mayoría de cursos, planes de estudio, se generan desde un centro educativo universitario, generalmente, ¿ok? Bien, ahora bien, la planificación del aprendizaje tiene varias etapas. Fíjense que por aquí yo les voy enumerando. Tengo la primera, que es revisar la estructura curricular de la carrera. Es decir, cuando yo voy a dar clase, ¿qué tengo que revisar? Bueno, estudio el perfil del egresado, cuáles son las competencias o los objetivos, cuál es el contexto y cuál es el nivel de aprendizaje. Un poco lo que les nombré anteriormente. Si yo voy a trabajar en determinada universidad y con determinada carrera, yo tengo que saber cuál es el perfil de mi estudiante. ¿Qué quiero yo que el estudiante aprenda? ¿O qué quiere la universidad que él aprenda? Si voy a trabajar en el pedagógico, ¿verdad? Yo tengo que mostrar o saber cuál es la competencia. Bueno, y tiene que adquirir competencias pedagógicas. Tiene ciertas competencias que él tiene que manejar. Ok, eso es lo general. Ah, muy bien, ya yo voy a entrar a trabajar en el pedagógico o en la UCLA o donde sea, ¿sí? Luego que ya yo sé qué persigue esa universidad en la que voy a trabajar, me voy a identificar la unidad de aprendizaje, es decir, con la asignatura con la que voy a trabajar. Entonces, ¿qué hago? Veo la estructura curricular, es decir, que veo dónde está ubicada esa unidad curricular o la asignatura, si es de los primeros semestres, si está en la mitad, si está al final, porque no es igual un estudiante que está empezando la carrera a uno que está terminando. Entonces, tengo que saber dónde está mi unidad curricular. ¿Qué competencias o objetivos se dan en ese curso? No en la carrera completa, sino en el curso. Porque la carrera completa me da la competencia final, el perfil del egresado. Pero cada asignatura que está contemplada en la estructura curricular da una competencia u objetivo específico para que sean alcanzados el propósito del aprendizaje. Entonces, bueno, ya vi mi unidad de aprendizaje. Ahora bien, y por supuesto ver qué vieron antes. Fíjense que ustedes para poder llegar aquí tuvieron que haber visto el módulo 5, aprobarlo y ver cómo se trazaban los objetivos, cómo se organizaban, cuáles eran las características de los objetivos, porque eso lo iban a ver en este momento conmigo, lo van a utilizar en este momento. Bien, entonces, ya identifiqué mi unidad de aprendizaje, me voy ahora para mi grupo de aprendizaje. Bueno, ya me dijeron que voy a trabajar con el módulo 6. Ahora me voy con mis estudiantes. Veo las competencias previas. Contextualizo la realidad. Veo cuáles son los ritmos de aprendizaje. Tengo que tomar en cuenta que tenemos una realidad impactada por las TIC y que las posibilidades no son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, tengo que saber que ya en el módulo 5 debieron saber cómo se redacta un objetivo final y cuáles son los objetivos o las competencias. Las competencias, las finales y las genéricas, ¿sí? Ya las deben saber utilizar.
Ah, bueno, ¿cómo aprenden ellos? ¿Cuál es su ritmo de aprendizaje? ¿Tienen dificultades para entrar a clase? ¿Tienen una situación de enfermedad en este momento? ¿Tiene que irse adecuando? Todo esto lo tengo que saber, tengo que conocer mi grupo. Ahora bien, ya fíjense que todo el recorrido que he ido haciendo, me voy entonces ahora a diseñar mi estrategia. Entonces, cuando uno va a hacer algo, cualquier cosa, voy a la guerra, tengo que planificar mi estrategia. Voy a ver cómo pago mis deudas, tengo que planificar mi estrategia. Entonces, todo lo que he planificado responde a hacer una mirada táctica de cómo voy a lograr mi objetivo. Entonces dice que la estrategia es un todo que tiene componentes. ¿Cuáles son los componentes? El método, la técnica viene acompañada por actividades y recursos, y el procedimiento. Eso lo vamos a ver ahorita un poco más adelante. Una vez que yo diseñe mi estrategia, que dice allí que una estrategia es acciones planificadas y organizadas para el logro del aprendizaje, mi estrategia didáctica, ¿sí? Yo organizo, planifico para que mi estudiante aprenda, para que el estudiante logre construir de la mejor manera posible el aprendizaje y que yo docente pueda dar la mejor manera mis acciones para que se logre el aprendizaje. Por eso es que se llama enseñanza-aprendizaje, porque hay dos procesos que se dan en el momento. Luego viene la valoración de ese proceso de aprendizaje. A medida que yo voy dando mi clase, haciendo mi planificación, tengo que llevar un proceso valorativo y recursivo para saber si se está logrando parcialmente o totalmente la competencia. Eso se llama evaluación, que es el siguiente módulo que vamos a ver. Es decir, que yo cuando planifico tengo que ir viendo si lo que yo planifiqué me está dando resultado con mis estudiantes. Yo estoy logrando que el estudiante aprenda, entonces tengo que evaluar, bien sea de forma formativa o sumativa. Es decir, tengo que ir viendo, o puedo también diagnosticar, ¿verdad? Tengo que ir viendo si se va dando el aprendizaje. Porque si no se está dando el aprendizaje, no estoy logrando de forma eficaz mi estrategia. Esto quiere decir que no todo el tiempo la estrategia va a ser igual con todos los estudiantes. Yo puedo utilizar una estrategia con un grupo, pero con el otro no. ¿Por qué? Porque de repente no me va a dar los mismos resultados. La puedo seguir usando, pero ustedes verán que con unos grupos se va a dar de manera más fácil, más sencilla. El estudiante va a construir mejor el aprendizaje, pero con otros grupos no. ¿Ok? Eso ocurre. O con algunas personas se da más fácil que con otras. Eso depende del estilo de aprendizaje. Muy bien. Entonces, una vez que yo llegué a ese proceso valorativo durante mi planificación estratégica, a medida que voy dando las clases, me voy a la evaluación de mi actuación como docente. Es decir, que una vez que yo concluí mi curso, mi proceso de enseñanza, tengo que ver si mis estudiantes alcanzaron o lograron el aprendizaje, si pudieron construir el aprendizaje. Antes se tenía la mala costumbre de decir que el profesor que aplazaba más era el que era mejor, el más estricto, el que nadie le pasaba era porque era el mejor. Y no necesariamente, porque ser estricto o ser demasiado acucioso no es sinónimo de que sea buen docente. Mientras nosotros le lleguemos mejor a nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes construyan, que nuestros estudiantes hagan, es lo mejor. Es nuestra acción bien llevada, que el estudiante aprenda. Nuestra idea no es que los estudiantes se queden aplazados todo el tiempo, sino que el estudiante construya y pueda aplicar lo que está aprendiendo con nosotros y que logre las competencias que hemos planificado para ellos al principio. Entonces, todo esto que les acabo de narrar es la planificación del aprendizaje. Lo anterior es el contexto previo a llegar a esto. ¿Ok? Muy bien. Seguimos adelante.
Y tenemos que una estrategia didáctica se compone de los siguientes elementos, o tiene los siguientes componentes. Primero tenemos el método, o los métodos. ¿Qué es un método? Yo les defino aquí, que es una secuencia lógica que lleva un principio orientador que da, que por supuesto no es, tampoco está inventado de la nada, sino que tiene una concepción ideológica, filosófica, psicológica, pedagógica, que me van a ayudar a mí a conocer cuál es el proceso, el camino que voy a seguir para que se produzca el aprendizaje. ¿Sí? Es importantísimo porque los métodos responden a cómo se desarrollará el proceso. Es importantísimo que nosotros definamos entonces cuál es la secuencia lógica del aprendizaje. También lo vamos a profundizar un poquito más adelante. ¿Sí? Luego tenemos las técnicas. ¿Qué son las técnicas? Son serie de pasos que conforman la estrategia. ¿Cómo se ejecuta la estrategia? Se usan en momentos específicos de la clase. Es decir, una técnica la puedo usar al principio de la clase, a mitad de la clase o al final de la clase. Ellas, por supuesto, se usan de forma reflexiva y van en correspondencia a los objetivos. Estos objetivos también están de cara al método. Ahorita vamos a ver un poco más, porque esta parte está un poco más hacia lo teórico, pero más adelante vamos a ver qué es eso de método, cómo es y técnica, qué es esto que me quiere decir con mi planificación. Luego tenemos las actividades, que son las tareas que facilitan el desarrollo de la técnica. Es decir, que todas las actividades van de cara a la técnica y deben responder a esa técnica que yo estoy diseñando. Los recursos son los materiales didácticos que van a ayudar al estudiante para que se pueda dar la técnica. Entonces, tanto actividades como recursos se desprenden de la técnica. ¿Ok? Y el último componente es el procedimiento. ¿Qué es el procedimiento? Como lo dice allí, son acciones ordenadas que van dirigidas a la consecución de la meta. Es decir, ¿cuáles son las acciones ¿verdad? Acciones, procedimientos o elementos cognitivos que va a lograr el estudiante para que se dé la técnica, para que se dé el aprendizaje? Es decir, que nosotros debemos saber qué debe hacer el estudiante para que se dé el logro del aprendizaje. Estos procedimientos generalmente no se detallan en el plan de la estrategia, pero sí los tomamos en cuenta para saber qué debe hacer el estudiante primero para que pueda lograr el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, como les venía diciendo, método, técnica y procedimiento son los tres componentes que tiene una estrategia y que cada uno de ellos tiene una tarea o una acción en la planificación estratégica o en la planificación de esa estrategia didáctica. Ok, veámoslo un poco con la siguiente lámina. Ya que no avanza, ok. Con la siguiente lámina que tenemos aquí. Fíjense. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué es un método? Ya yo les dije en la lámina anterior que el método era la secuencia lógica, era el principio orientador y que eso tenía mucho que ver cómo era yo como docente. ¿Cuáles eran mis principios filosóficos, psicológicos, si yo soy conductista, sobre todo con la forma de aprendizar? Si yo soy constructivista, es decir, que yo aspiro que mi estudiante construya el aprendizaje, o si yo soy conductista, a mí me gusta que conducir al estudiante por el aprendizaje. O sea, ¿qué elemento, cómo soy yo como docente, o cómo yo quiero que el estudiante aprenda? O cómo yo pienso que ese contenido debería ser la mejor manera de que él lo aprenda. Entonces, el método yo lo puedo utilizar con varias técnicas, ¿ok? Y puedo también utilizar varios métodos en una clase. Es decir, que yo puedo utilizar un método lógico y un método pedagógico. También puedo empezar mi plan de clase con uno inductivo del método lógico y terminarla con un método analógico.
eso también lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, fíjense, los métodos son dos tipos o se clasifican en dos tipos, el lógico y el pedagógico. ¿Cómo es eso? El lógico dice que es la forma de razonamiento de estudio para construir el aprendizaje. Hay tres formas, hay inductivo, deductivo y analógico. Ajá, pero ¿cómo veo yo eso en una clase? Ese inductivo, que es de lo particular a lo general, es decir, desde lo más simple hasta lo más complejo, es cuando yo pongo al estudiante, por ejemplo, a ver una realidad. Empiezo a hablarle en hechos concretos. Por ejemplo, cuando yo hago una práctica de laboratorio y yo los pongo, mira, ahora le vas a poner este componente o les vas a poner o lo de las maticas, le pones vas a construir tu plántula, digamos así, así como el ejemplo de las caroticas, ¿se acuerdan? Que uno ponía las caroticas en papel y que iba creciendo la planta y que después le decíamos que la metieran en una cajita con luz y veíamos que la planta iba hacia un lado, buscaba la luz. Fíjense que el estudiante estaba trabajando desde lo particular, desde su acción. Pero una vez que llevaba la planta, el docente empezaba a preguntarle, ay, ¿cómo lo hiciste? ¿Y por qué tú crees que la planta corrió hacia un lado? Ah, bueno, porque busca la luz. Entonces, de ese ejemplo particular, él llegó a establecer un conceptos generales y le hablaba de la teoría. Eso es inductivo. Cuando yo voy desde lo particular a lo general. Cuando voy de lo general a lo particular, que es el proceso, el método lógico deductivo, cuando yo doy la clase y doy mis principios, supongamos que explico, no sé, hablo de la investigación y les digo que en la investigación hay que hacer un planteamiento del problema, que los planteamientos del problema van de lo general a lo particular, que tengo que tocar esto, tengo que hacer esto, y luego los mando a leer una tesis y le digo que identifique lo que es de lo general a lo particular, los problemas, ¿no? Y el estudiante está identificando desde la realidad. Fíjense que primero le di la clase con los elementos teóricos y luego le di ejemplos para que él identificara esos elementos de la clase que yo le di. ¿Vieron que es un proceso contrario al que les narré anteriormente? En el anterior, yo les decía que usted se va a lo particular y en ese particular usted va a ir identificando y construyendo y observando qué es lo que está haciendo para llegar a esa construcción. Mientras que en el deductivo, yo di la clase primero, utilicé un método deductivo, hablé de los elementos generales, teóricos de algo, y después lo mandé a la realidad. Por ejemplo, también puedo hacer un estudio de caso. Yo pude explicar cómo hacer una intervención de un estudiante que tenga, supongamos, autismo, y les explico teóricamente qué es lo que tiene que hacer. Y después lo mando a hacer una intervención con un niño que tiene autismo. Entonces el muchacho tendrá que aplicar eso que aprendió desde el conocimiento teórico. ¿Ven? Es un proceso deductivo. Espero que se vaya entendiendo. Luego vamos a un proceso analógico, que es cuando yo le pongo dos realidades iguales. Pero en esta realidad igual, él conoce algunos elementos de esa realidad y los compara con una realidad para ver cuáles aspectos son similares para que él pueda construir. ¿Ok? Hace una comparación. Supongamos que yo explico una clase con un estudio de caso, como lo hice anteriormente, y después le pongo otro estudio de caso. Le pongo otro caso para que él lo analice. O como los ejercicios de matemática, ¿verdad? Yo desarrollaba un ejercicio de clase en la pizarra y después los mando a hacer ejercicios de matemática. Entonces el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a repasar lo que vio en el otro. Busca elementos comparativos, similares, hace la comparación y resuelve el otro ejercicio que se le está poniendo. Entonces, él aprende porque vio un caso muy parecido al que yo le envié ya. ¿Ok? Entonces, fíjense, estos son
las tres formas del razonamiento lógico: inductivo, deductivo y analógico. Eso va a depender de lo que usted quiera lograr con sus estudiantes o como usted lo quiera ver, ¿sí? Si para usted es más fácil trabajarlo desde lo inductivo, usted lo puede trabajar de esa manera. O si es analógico, bueno, es mejor enseñarlo analógico, lo puede hacer también. Usted escoge la forma de hacerlo. Luego, tenemos un método pedagógico. El método pedagógico va o aduce a lo que es la forma de participación y actuación del estudiante. Es decir, ¿cómo voy a hacer yo para que el estudiante participe en la clase? Este que tenemos aquí es un método expositivo colectivo. Es decir, ¿cuál es el expositivo de enseñanza colectiva? Cuando yo me paro en una clase, así como hoy, y yo expongo mi clase. Les estoy explicando a ustedes cómo es la clase, de qué se trata, qué es una estrategia didáctica, cuál es el método. Esto es expositivo de enseñanza colectiva. Estoy enseñándolo o tratando de darles el conocimiento teórico de este elemento. ¿Sí? Esa es una forma. Otra, de trabajo colaborativo. Bueno, yo hago trabajos en equipo y los mando a construir, como es una tarea que ustedes van a hacer conmigo. No sé si ya revisaron un poco el material que está en el aula. Ustedes tienen un trabajo colaborativo que van a hacer conmigo. Yo después de esta clase, ustedes van a constituir grupos y por ese grupo van a hacer una construcción, un mapa colaborativo, ¿verdad? En el cual ustedes tienen que trabajar estos componentes pedagógicos desde lo teórico, ¿sí? Y van a construir aprendizaje desde la colaboración. Es decir, cada uno va a aportar y va a construir un producto que va a ser entregado, ¿ok? Otro es el trabajo autónomo. Yo dejo que el estudiante participe a través de una exposición, a través de un foro virtual, a través de un examen. ¿Sí? Eso es trabajo autónomo. Cuando yo dejo que el estudiante investigue, analice, revise, escriba, concluya, haga resumen, etcétera, etcétera. Porque es él solo, particularmente el estudiante, que construye el aprendizaje. Y la experiencia a lo práctico es cuando le damos experiencias prácticas al estudiante. Cuando lo ponemos a hacer una práctica de laboratorio o un trabajo de campo o construir una maqueta, ¿sí? Entonces, estamos haciendo que participe con habilidades motoras, digámoslo así, con parte de práctica de aprendizaje. Entonces, estas son, como les dije, formas de participación. Entonces, en resumen, el método que era cómo se va a dar el proceso de aprendizaje, se divide en dos: método lógico y pedagógico. El lógico me da la forma de razonamiento y el pedagógico me da la forma de participación del estudiante. ¿Ok? ¿Pueden existir varios métodos en clase? Sí. ¿Pueden existir varias técnicas en clase? También. ¿Pueden existir varias técnicas para un método? También. Lo que es muy importante es que cuando ustedes vayan a hacer su trabajo, sobre todo para la estrategia final, que es la otra tarea que tenemos, ustedes tienen que hablar de un método lógico y de un método pedagógico. Al menos uno de cada uno tiene que estar tocado en el plan. ¿Sí? Bien, continúo. Bien, las técnicas que, como yo les dije anteriormente, que dice por aquí que se constituyen las técnicas en los pasos esenciales para formar las estrategias y detallan lo operativo del accionar. Es decir, lo que el estudiante debe hacer para yo saber si está construyendo el aprendizaje. Yo les dije a ustedes que se usan en momentos específicos de la clase. Dice que representan el componente funcional del método porque nos dicen cómo debe actuar el estudiante. Estas conducen actividades que son organizadas de acuerdo al logro y se activan para construir el aprendizaje. Se diferencian entre las que son actividades hechas o técnicas para el docente o para el estudiante. Fíjense una cosa, en el caso que yo les estaba explicando del método lógico, que yo les decía a ustedes que yo estaba dando mi clase, generalmente yo puedo empezar con una técnica de lluvia de ideas. ¿Cómo es eso de una técnica de lluvia de ideas? Bueno,
yo voy a hablar sobre la investigación en Venezuela. Entonces, yo puedo utilizar como primera técnica lluvia de ideas. Entonces le pregunto a mis estudiantes, ¿qué saben ustedes de la investigación? O también puedo utilizar la técnica de la pregunta, que esta era una pregunta. ¿Qué saben ustedes de investigación? Ah, la investigación es esto. ¿Cuáles son los procesos de investigación? Tales y tales. O sea, me van hablando. ¿Ves? Entonces yo estoy haciendo esta técnica que me ayuda a conocer qué sabe el estudiante. Me da el diagnóstico de cuáles son las competencias de entrada que saben de investigación, cuáles son los tipos de investigación, cuáles son las características de investigación, supongamos, o si es un trabajo de investigación como tal, cuáles son los capítulos que tiene un trabajo, o si es un antecedente, cómo se escribe un antecedente, supongamos, ¿no? Entonces yo lo voy haciendo con esta técnica, que puede ser de preguntas o lluvia de ideas, porque estoy empezando para mi clase. Luego supongamos que yo doy mi clase magistral, esa es una técnica, pero esa clase magistral, esa técnica está centrada en el docente. ¿Por qué? Porque yo soy quien da la clase. En este caso, supongamos lo que estamos haciendo hoy en día, ahorita, en este momento. Yo estoy dando mi clase, entonces estoy haciendo mi clase magistral. Bien, después que doy la clase magistral, yo quiero que ellos hagan un mapa conceptual o hagan sí, un mapa conceptual o una exposición también sobre la investigación cuantitativa y cualitativa. Entonces los estudiantes, depende de lo que yo haga, ellos van a buscar cuáles son las diferencias entre una investigación cuantitativa y cualitativa, entonces van a construir, pueden construir también un cuadro comparativo o pueden exponer cuáles son las partes de un trabajo de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Esta técnica está centrada en el estudiante. Ah, bueno, además esa técnica me puede servir después para evaluar, ¿sí? Y luego puedo hacer, no sé, un examen o un panel de discusión. ¿Ok? Y con eso puedo ir cerrando entonces mi clase. Fíjense cómo yo voy organizando primero conocer qué saben los estudiantes, después doy mi clase, después los pongo a trabajar en una técnica específica y después cierro con, no sé, una retroalimentación o un estudio de casos específicos. ¿Ok? Las técnicas, como les dije anteriormente, están casadas con las actividades, porque las actividades me dicen qué debe hacer el estudiante. Por ejemplo, se supone que para una clase los estudiantes debieron haber leído el material. A nivel universitario generalmente uno lo hace así. El estudiante debe haber leído el contenido antes de llegar a la clase. Es por eso que yo puedo hacer mi lluvia de ideas, porque tengo que saber qué leyeron y si comprendieron lo que leyeron. Y donde la comprensión no fue sólida, entonces cuando yo dé mi clase magistral es allí donde yo debo hacer énfasis, donde yo debo exponer o utilizar ejemplificaciones para que el estudiante comprenda mejor lo que yo estoy diciendo. ¿Ok? Luego tengo que hacer una técnica en la que yo vea que el estudiante demuestre que hizo. Ah, bueno, ya hizo lectura. Ajá, pero si yo lo mandé a hacer un mapa mental, digámoslo, digámosle que es un mapa mental, entonces, ¿qué tiene que hacer el estudiante? Ah, bueno, tiene que leer, tiene que diferenciar, tiene que clasificar, tiene que asociar, tiene que construir. Entonces, esas son actividades que él va a ir haciendo para la técnica del mapa mental. Fíjense lo que les estoy diciendo, las actividades van a dar luz a la técnica, operatividad a la técnica. La técnica es una, y el estudiante tiene que hacer actividades para dar a cabo o dar acción a la técnica, como les estaba diciendo, para llevar a cabo la técnica. Por supuesto, la técnica también me tiene que dar el recurso, como les dije también anteriormente. Si el estudiante viene a clase, él tiene que haber leído el material y el material está en el aula. Entonces está la guía de aprendizaje, como lo tenemos allí, está un video, estaba el mapa de trabajo, estaba el cronograma,
cuáles son las actividades que tiene que hacer. Entonces, ahí están los recursos, ¿sí? Entonces, esto, vuelvo y repito, tanto actividades como recursos están asociados a la técnica. Seguimos adelante y llegamos entonces al procedimiento. Las técnicas son muchas. Ustedes tienen un material en el aula que hay varias técnicas. Llegamos entonces al último componente, que es el procedimiento. El procedimiento, como les dije, es esa acción cognitiva que debe hacer el estudiante para que logre el aprendizaje. Es decir, fíjense que aquí dice que es el conjunto de acciones cognitivas o de habilidades motrices ordenadas y dirigidas para que se construya la meta, para que se dé el proceder para llegar al fin. ¿Cómo es eso? Supongamos, como les estaba diciendo, que yo lo pongo un estudiante, el ejemplo que tengo, yo doy clase de matemática y explico el ejercicio. Explico cómo se hace el ejercicio, o de estadística. Les digo a los estudiantes cómo lo van a hacer, les voy explicando de dónde viene cada cosa, de dónde viene, por qué se suma, por qué se resta, por qué se divide, por qué hago esto. Les voy explicando, voy desarrollando mi ejercicio. Luego los pongo a hacer ejercicio. Cognitivamente, ¿qué debe hacer el estudiante? Que ese es el procedimiento. Cognitivamente, ¿qué debe hacer? El estudiante primero debe observar, para el ejemplo que estoy dando. Él debe observar. Ese es parte del procedimiento. Él observa la clase cómo yo hice para resolver el ejercicio. Y por supuesto hace anotaciones. Después que observa, el estudiante debe hacer análisis. Analizar cómo yo hice el ejercicio. Después que yo lo pongo a hacer el ejercicio, él compara. Y compara cuáles son los elementos de similitud en el ejercicio que yo hice con el que él hizo. Después que compara, aplica, hace abstracción, lleva de ese elemento, de esos elementos que yo expliqué, lo lleva a su ejercicio, a su estudio de casos, a su ejercicio práctico y lo desarrolla. Fíjense que eso es la parte cognitiva. Eso es lo que nosotros logramos que cognitivamente haga el estudiante para que se logre el aprendizaje. ¿Okay? ¿Cuáles son? Bueno, más o menos aquí les hablé. Hay observación, hay abstracción, hay comparación, hay experimentación. Estos son procedimientos que debe hacer el estudiante cada vez que va a hacer alguna técnica, algún método, aplicar el método en esa estrategia que yo estoy diseñando. Todos esos componentes están casados en uno solo. Los procedimientos pudiesen ser, como tenemos aquí, algorítmicos y heurísticos, ¿ok? Todos los procedimientos se trabajan por fases. Fíjense el ejemplo que yo les decía ahorita. El primero tiene que observar. Después que lo observa y toma en cuenta todos los elementos, él compara. ¿Qué compara? Los elementos del ejercicio hecho con el que él tiene que hacer. Después hace abstracción, entonces va haciendo por fases, por etapas, ¿ok? Y que le permite el registro y el logro de la instrucción. Como les decía, son algoritmos y heurísticos. Algorítmicos es cuando van de paso a paso. Primero tienen que hacer esto, después esto, después esto, después esto. Y heurístico, cuando el estudiante ve las fases, pero ve el todo completo. Esto es dependiendo del estilo de aprendizaje del estudiante. ¿Ok? Aquí nosotros no podemos decir, voy a explicar el procedimiento algorítmicamente, ¿no? Porque el estudiante, él, por sus habilidades, su estilo de aprendizaje, puede ver el todo de una vez y resolver. Aunque estén por fase, resolver el procedimiento. ¿Ok? Entonces, como les decía, este es uno de los últimos componentes que tiene esta estrategia didáctica. Ahora bien, yo les traigo un ejemplo por acá de una de las tareas que ustedes van a hacer. Esta es la segunda tarea, porque ustedes tienen dos tareas, ¿no? Voy a esta y después les explico la primera. Ustedes van a tener que diseñar para la última semana una estrategia didáctica.
Como les dije al principio de la clase, la estrategia didáctica depende mucho de lo que yo quiero lograr con mi estudiante. Y por supuesto, del objetivo o la competencia terminal, que fue lo que ustedes vieron ya en el módulo 5, ¿verdad? En el módulo 5 ustedes trabajaron cómo diseñar estos objetivos o competencias terminales y los específicos en cada una de la asignatura o del contenido con el que iban a trabajar. Yo me traje este programa, que es un programa de biología celular de medicina, ¿sí? Y lo copié tal cual, y dice que el objetivo o competencia final es que el estudiante reconozca o no conocer las generalidades, los diferentes niveles de organización de los seres vivos, enmarcados en un contexto de responsabilidad y ética. ¿Sí? Eso es lo que dice el objetivo terminal. Que reconozca. Si mi objetivo terminal es que el estudiante reconozca, yo tengo que, en mis objetivos específicos, que él describa, fíjense, describir los diferentes niveles de organización. Después, otra vez, describir la estructura. Después, definir la teoría celular, describir la estructura de las células y después comparar las células. Porque yo estoy queriendo que cuando yo le muestre las células procariótidas y eucariótidas, él sepa cuál es cuál. Es reconocerla. Entonces, para que él llegue a ese reconocimiento, él tiene que describir cómo son una, cómo son la otra. Cuáles son los niveles de organización de una y de la otra. Cómo defino la teoría celular. Cómo describo las estructuras. Y después comparo. Cuando el estudiante logra todo eso, él ya sabemos que puede reconocer las generalidades de las dos. ¿Qué contenidos tenía? Bueno, niveles de organización, nivel subatómico, todo lo que ustedes ven por aquí. Este lo agarré de uno que me prestaba. ¿Qué utiliza el docente para poder darle esta clase? Utiliza como método lógico el deductivo. ¿Recuerdan que yo les dije que el deductivo va de lo general a lo particular? Entonces, como deductivo, como va de lo general a lo particular, él está haciendo una exposición. La primera técnica es una exposición. Entonces, como actividad para esa exposición está haciendo una clase magistral. Pero también están haciendo como técnica repetición y subrayado. Y luego mapas conceptuales y distinción y conexión de la información. Esas son técnicas que está utilizando el docente. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿qué tiene que hacer el estudiante? La primera, solamente en la exposición, en la clase magistral, por el docente. ¿Qué tiene que hacer el estudiante ahora? Ya yo di lo que era la teoría celular, ya les expliqué qué era una teoría celular, le dije cuáles eran los niveles de organización, di mi clase. El estudiante tiene que leer ahora, tiene que realizar lecturas de eso que yo les dije. Organiza la información. Repite, subraya, revisa, organiza la información y después que hace eso, tiene que hacer el cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque ya vio cuáles son las características de una y otras en cada nivel. ¿Cómo voy a saber yo si el estudiante organizó bien la información y lo reconoce? Cuando me entregue el cuadro. Que yo después pueda terminar de allí, pueda terminar esta información no solamente con el cuadro, sino haciendo una plenaria de ese cuadro o un cierre, o una lluvia de ideas otra vez, o de preguntas. ¿Puedo usar una técnica de preguntas? Sí. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Como método pedagógico utilizó el expositivo. ¿Qué recursos didácticos utilizó? Bueno, usó presentaciones digitalizadas, mandó los libros, la guía de actividades, enlaces web, videos y apps de diseño. ¿Ok? Fíjense ustedes cómo este programa me permite saber que va deductivo que va de lo general a lo particular, porque es deductivo, porque está viendo primero los elementos teóricos hasta que llega a diferenciar el mismo estudiante y comparar los niveles en este tipo de células. ¿Ok? Bien. Tengo otro programa que me prestaron también, que es de psicología de la motivación y la emoción. En este caso, el docente buscaba analizar la finalidad e importancia de la inteligencia emocional como parte del desarrollo social efectivo en los individuos. Ese es el objetivo terminal. Que el estudiante analice lo que es la inteligencia emocional
La finalidad de la importancia es la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hace el docente como objetivo específico? Bueno, tiene que definir y caracterizar lo que es inteligencia emocional. Analizar los componentes que integran la inteligencia emocional, perdón. Reflexionar de las herramientas y valorar el impacto que tiene la inteligencia emocional con el abordaje de un estudiante, de un individuo de forma holística. ¿Cuáles son los contenidos que tienen? Bueno, ya los ven por aquí. Ahora, a lo que nos compete, nuestros componentes, nuestra estrategia didáctica. En este caso, el docente utilizó un método inductivo, primero. Inductivo es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el docente? Fíjense que utiliza la simulación como técnica. Después, la recuperación de información. Lluvia de ideas, estudio de casos, distinción y conexión de la información. Analogía y diferencia. Pero ¿cómo se ve eso? Esas técnicas, ¿cómo se ven en las actividades? ¿Cómo se operativiza esa técnica? A través de estas actividades que toco aquí. Es decir, para llegar a la simulación, el estudiante tenía que hacer lecturas comprensivas. Es decir, si el estudiante no leyó primero sobre lo que era la inteligencia emocional, no va a saber qué va a identificar. Entonces, supongamos que vino la simulación y el docente los puso a dramatizar, a hacer una dramatización, una simulación de un caso en la que había que aplicar la inteligencia artificial. Entonces viene recuperación de información. ¿Cómo es eso? Bueno, primero los hizo hacer la simulación. Después que leyeron, los puso a hacer la simulación. En recuperación de información, los puso a ver un video. En ese video hay otro caso. Y a medida que va pasando el video, el docente va hablando de las características de la inteligencia emocional. Sí, o de las herramientas. O cómo aplicar la inteligencia artificial lo pudo ayudar para resolver algún problema. Pues tengo inteligencia emocional. Tengo aquí la idea de la artificial. Ok, entonces, una vez que hago todo ese proceso de recupero la información, de que voy explicando, se hace la puesta en escena del caso. Por grupos, fíjense que les doy estudio de casos, ¿sí? El estudiante por grupos de trabajo, por eso que se llama de enseñanza colectiva. Los estudiantes se sientan, discuten el caso, dicen por qué la inteligencia emocional es importante, qué características vieron los diferentes componentes, etcétera, etcétera. Trabajaron con una discusión dirigida acerca del caso y luego el docente cierra la clase con una clase magistral que les permite dar una retroalimentación o fortalecer, aquellas debilidades que él pudo apreciar en el desarrollo de la clase. Fíjense que hubo un aprendizaje también, digamos, un poco autónomo, a pesar de que hubo grupos de aprendizaje, es decir, que trabajaron por equipo, esas simulaciones, ese video, el estudio de caso, todas esas cosas. El docente hace un cierre con esa clase magistral que le permite, como les dije, fortalecer debilidades que pudieron trabajarse o verse a medida que se fue desarrollando la clase. Luego les pone como recursos por aquí presentaciones digitalizadas, videos, libros, guías, enlaces, herramientas técnicas. Vuelvo y repito, quiero que vean cómo todo se conecta en esta estrategia. Esta es una estrategia didáctica. Cómo el docente ve que ese contenido que yo voy a dar se puede dar de la mejor manera, bien sea inductivo, deductivo, analógico, con enseñanza colectiva, con trabajo de campo, con clases magistrales, o puedo utilizar varios pedagógicos también en el caso. ¿Cuál es la mejor técnica o la más apropiada para que se logre el aprendizaje? ¿Cuáles son las actividades que debería hacer el estudiante para que se logre la técnica? ¿Ok? ¿Y cuáles son los recursos más apropiados para ello? Esto es parte de la segunda tarea que tienen que entregar, ¿verdad? Un ejemplo como que les acabo de dar anteriormente. Por aquí a manera de cierre ya de la estrategia didáctica, fíjense que aquí les hablo de los principios de aprendizaje
si yo quiero trabajar un aprendizaje significativo, es importante que hagamos organización gráfica como técnica, y entonces utilicemos las redes semánticas, los mapas, las infografías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí tienen las actividades más propicias para ellos y los resultados que se esperan, que sería un poco como los procedimientos, que realice lecturas, que jerarquice, que organice, que construya el procedimiento. Esto es un poco como a manera de cierre. Bueno, esto es con respecto a la clase. Gracias por la atención de la clase, pero me gustaría escucharlos ahora un poco, si tienen alguna duda con respecto a ello, para que trabajemos con la tarea que viene para esta próxima semana. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta. Me disculpan un poquito la bulla. No, bueno, primero que todo, Ani, muchísimas gracias. De verdad que fue muy, muy didáctica y muy visual la explicación en la clase que diste hoy. Con eso, nada más con las presentaciones, eso es la guía perfecta, sencilla y práctica para que los amigos puedan realizar la asignación que tienen. Gracias, gracias, gracias. Por allí creo que Carolina quería hacer una pregunta. Te oímos, Carolina. Hola, profe, ¿cómo estás? No tenía preguntas, más bien me disculpo por llegar tarde. Quiero ver la grabación ahorita cuando... Ya va, que hay eco. Soy yo. A la grabación seguramente es mañana, ¿verdad, profe? Y me la pasan hoy. Lo que pasa es que no tengo electricidad, estoy trabajando con datos. Si la puedo bajar, la subimos de una vez. Ah, ok. Hola Luis, ¿cómo está? Gracias. Hola, profe. Sí, discúlpenos por conectarnos tarde, que estábamos ahí súper ocupados, pero ya estamos aquí, pues y aprovechamos un poquito de la clase, bueno, lo poquito que escuchamos fue maravilloso. Tomamos una captura y que la mandamos al grupo y cuando tengamos la grabación, pues le damos. Muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Bueno, entonces me gustaría por aquí hablarles un poco de la tarea que tienen, ¿no? Nosotros vamos a tener dos tareas. La primera es una tarea en un mapa colaborativo, no sé si ya lo leyeron, un poco para afinar estos elementos de los componentes de las estrategias didácticas. En el aula virtual tienen una sección para que ustedes conformen grupos de trabajo y van a utilizar una herramienta que se llama Kugler, una herramienta muy didáctica, muy buena, porque se puede apreciar en ella cómo se construye el aprendizaje, cómo los estudiantes, cada uno de los miembros del grupo, puede ir aportando en la construcción del mapa colaborativo que van a hacer sobre las competencias, perdón, los componentes de las estrategias didácticas. Importantísimo, todos van a entrar desde su correo, todos van a entrar desde su correo, porque esta herramienta Google me ayuda a mí a que cuando yo vaya a evaluar, hacer la evaluación de ese producto, yo puedo ver cuál es el aporte que hizo cada uno. Y si solamente una persona le escribe al otro, yo no puedo ver cuál es el aporte de cada quien, ¿sí? Y es importante que yo pueda ver el aporte de todos para la construcción. ¿Por qué? Porque la rúbrica se contempla el trabajo colaborativo. Entonces, si yo no puedo ver el trabajo de todos, es difícil para mí evaluarlo. Entonces, cada quien desde su correo Gmail va a hacer la participación en su elaboración del mapa Kugler. Desde hoy mismo, mañana mismo, pueden conformar los equipos y pueden ir construyendo poco a poco el mapa colaborativo. Este mapa colaborativo lo deben entregar máximo el próximo domingo 18, si mal no recuerdo, no. Este domingo es 28, el domingo 28. Tienen para entregar el mapa colaborativo. Y luego pueden ir trabajando también en la estrategia didáctica.
La estrategia didáctica ustedes tienen en el aula, imagino que también revisaron, un formato, ese formato muy parecido al que les monté aquí en la presentación. Ustedes lo van a descargar y van a hacer una estrategia didáctica de acuerdo a su perfil profesional. Si usted es médico, como estoy viendo aquí a Luis, y en el perfil que usted trabaja, va a ser su estrategia didáctica en medicina. ¿Soy abogado? Bueno, en algún contenido de derecho. Si soy psicólogo, en algún contenido de psicología. Si soy docente, bueno, en algún contenido. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, cada uno de ustedes puede ir construyendo su estrategia. Para esa estrategia, si la vamos a entregar al final, creo que es el 5 de febrero. Igual yo por el grupo de WhatsApp, perdón, y por el aula estoy atenta. Voy a estar activa con ustedes, atenta a sus requerimientos, si tienen dudas, si tienen preguntas. Es bueno que vuelvan a ver el video para que aclaren dudas, si tienen algún vacío que haya quedado allí mientras hablábamos. Al principio un poco yo les explicaba, era del contexto académico nacional e internacional que estamos viviendo en el ámbito educativo, y luego les hablo específicamente de la construcción de esta estrategia didáctica que ya ustedes estarán usando en clase. ¿Ok? Bueno, estoy atenta si hay alguna duda, alguna pregunta, si todo quedó claro. Bueno, Ani, ahí tenemos 5 médicos conectados ahorita, ¿viste? Ah, qué bueno. Entonces, cada uno ya sabe que va a trabajar en ese ámbito, con alguna asignatura que ustedes quieran trabajar. Ok, podemos nosotros, o sea, de repente, yo que soy cirujano, hacer algo basado en la cirugía. Tiene que Sí, ser basado en la medicina. Ok. Ah, ok, maravilloso. Muchas gracias, profe. me imagino que ustedes ya trabajaron con la doctora Sacha los objetivos, ¿no? Sí, yo ahí no lo hice en cirugía, pues lo hice en base a algo un poquito más general, que es una materia que doy, que es anatomía. ¿Puedo continuar con eso o puedo hacer un proyecto de nuevo? No, no, puedes continuar es que la idea es que continúen con el que trabajaron en el otro, Ah, en el perfecto, módulo perfecto. 5. Ok, entonces será como a continuación, maravilloso. Sí, Claro, porque la idea es que coloquen las estrategias luego que vean el módulo 6, porque con la información teórica de ahorita ustedes tienen el insumo para ir armando o complementando ese plan. Cuando vean evaluación, colocan las evaluaciones. Y cuando Ah, vamos a ver perfecto. el módulo 8 que es el aula virtual, que ustedes van a hacer los recursos, las actividades, van a llevarse todo eso y al final tú vas a tener tu curso montado, por lo menos de una unidad. exacto. Ok, perfecto, perfecto, Todo maravilloso, está entendido. concatenado. Todo está concatenado, desde el 5 hasta el final. Ujú. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? igual estamos atentos por el aula y por el grupo de WhatsApp. Bueno, gracias por estar, gracias, Ani. Gracias, Sé que Lu. vas a estar siempre pendiente porque tú eres de esas docentes que orientan y llevan de la mano hasta el final a los participantes. Bueno, el módulo 6 y el módulo 7 lo van a continuar compartiendo con la profesora Ani Montero, que le va a dar estos 2 módulos. Ani al inicio no lo hice porque estaban muy pocos participantes. Ani es doctora en educación y es la coordinadora de la Escuchado. dirección de posgrado del pedagógico y posiblemente va a ser la vicerrectora de investigación del pedagógico a nivel nacional. Entonces es un lujo y es un honor tener a Ani acompañándonos en Gracias, este diplomado. gracias. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias a usted, profe, por la estima. Y bueno, nada, seguimos adelante y estamos a la orden. Feliz y bendecida noche para todos. Cuídense y adelante. Ahora Gracias. falta menos. Señor, Ya casi chao. terminamos. Ya va que voy a tomar la foto. Ah, la foto. Por favor, Luz, puedes abrir la cámara. Ya va, me falta.
No sabe, tomó la foto, profe. Yo creo que ya, ¿verdad, profe? Tenemos la sonrisa congelada. Ya no duele los dientes. Ya está listo, está en el grupo. Ok. Bueno, feliz noche, Feliz cuídense. noche, Chao, buenas noches. que descansen, chao.